¿Por qué la gente recae en sus antiguos vicios o en sus antiguos pecados? Recuerdo hace muchísimos años, más de 17 años, cuando Dios me ayudó a mí a dejar de fumar. Ya conocía a Dios, todavía no era pastor, pero sentía ese llamado a predicar la palabra de Dios, pero tenía esa atadura o ese vicio al cigarrillo. Y después de unos 2 años de haberlo dejado, recuerdo que en una noche me descuidé, salí con unos amigos, volví a probar el cigarrillo y quedé atado 8 meses más. ¿Por qué la gente recae en sus antiguas ataduras? He conocido personas que han sido adictas al alcohol, por ponerle un ejemplo, y de repente se lo propusieron, dejaron de beber, un hombre dejó de beber toda su etapa laboral, ¿verdad? Hasta que se jubiló. Cuando este hombre se jubila, dice, bueno, tengo muchos años de no beber, me merezco este descanso. Dice la historia que se acostó en su hamaca, destapó una botella y no paró de beber literalmente hasta que se murió de las borracheras que se ponía este hombre. ¿Por qué la gente queda atada? ¿Por qué la naturaleza humana tiende a ser adictiva en muchos casos? Y sobre todo, ¿por qué después de haber sido libres, muchas veces recaemos en nuestros antiguos pecados? Gente que recae en el problema del adulterio, en la fornicación, gente adicta a la pornografía, gente adicta a la comida. ¿Por qué recaemos? Y la razón es sencillamente porque nuestra naturaleza humana jamás se va a saciar dándole gusto a la carne. Así estamos construidos. Mientras más le querramos dar indulgencia o gusto a esta carne, a este cuerpo, nunca se va a saciar. Siempre va a querer más. Lo mismo con la gente que está adicta, por ejemplo, al dinero o que ama el dinero. Por más riquezas que tenga, nunca se va a saciar. Siempre va a querer más, incluso hasta llegar a tener problemas con la ley o a tomar lo que no le pertenece. La palabra de Dios en Juan 4 nos lo dice de esta forma. Jesús dice, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Está hablando con una mujer que estaba prácticamente adicta a las relaciones amorosas con hombres. Jesús la confronta y en la conversación, muy amorosamente, Jesús le dice, es cierto que no tienes marido porque 5 maridos has tenido y ya vas por el 6º y se lo has quitado a otra. Dice, el que ahora tienes no es tu marido. Probablemente era esposo de alguien más. Esta mujer estaba adicta queriendo llenar su corazón, dándole gusto a los deseos de la carne, pero nunca se saciaba. Y el Señor Jesús compara esto con la sed. La sed es una necesidad física. Y por más que la saciemos, si nosotros tomamos agua, al tiempo se caracteriza el cuerpo porque va a volver a tener sed. De la misma forma, Jesús dice, el que quiere saciar su corazón con placeres de este mundo, nunca se va a saciar. Va a necesitar más y más y más. Y ahí es donde vienen las adicciones. Ahí es donde vienen las recaídas. Volvemos a tener sed. Porque la raíz del problema es esta. Nuestra alma, nuestro corazón no ha sido saciado con lo único que la puede saciar. Lo único que sacia el alma del hombre es el amor y el perdón de Jesucristo. Él le dice a esta mujer, si conocieras el don de Dios y quién te dice dame beber, tú me pedirías y yo te daría agua viva. Jesús compara el agua del pozo de Jacob con agua estancada, ¿verdad? Las aguas de este mundo son como agua estancada, agua de pozo, que no nos va a saciar, que nos va a hacer daño, que nos va a enfermar. Pero Jesús dice, si tú venís a mí y crees que yo soy el Mesías, si pones tu fe en mí y recibís mi perdón, yo te voy a dar al Espíritu Santo el agua que yo te daré, no volverás a tener sed jamás, dice Jesús. Esa agua se convertirá en fuente que salte para vida eterna. Qué tremendo es que solo Jesús sacia la sed de nuestra alma. Solo en el Evangelio, solo en las buenas noticias de Cristo, de su vida, de su muerte, de su resurrección, de su perdón, encontramos ahí plenitud y llenura en nuestro corazón. Ahí de pronto se nos quitan las ganas de seguir recayendo en cosas de este mundo, porque nuestro corazón está saciado. Y es una saciedad permanente. Dice, no tendrás sed jamás, y de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, el Espíritu Santo que nos es dado nos sigue saciando
a la semana de haber aceptado a Cristo, al mes, pasan los años después que has recibido al Señor y el Espíritu Santo te sigue saciando, sigues siendo feliz, sigues siendo pleno. Hay personas que vienen a Cristo y dicen, ya no necesito más la droga, ya no necesito más el alcohol, ya no necesito más el cigarrillo. Otras personas van por un proceso que se llama proceso de santificación, pero Cristo y el Espíritu Santo es la base para que estemos saciados y podamos romper con esas adicciones, podamos romper con esas cadenas. Si tú hoy batallas con una adicción, déjame decirte que solo Cristo puede saciar. Tu alma tiene sed y la estás queriendo saciar con aguas de este mundo, aguas de pozo, aguas estancadas, pero solo Cristo puede saciar la sed de tu alma. Solo Él puede romper cadenas, solo Él te puede llenar del agua viva. Si tú estás tentado a recaer en algún antiguo pecado, corre al Señor, búscalo en oración, llénate de su Espíritu todos los días, alábalo, llénate de la palabra de Dios, memoriza versículos, sírvele al Señor, actívate, camina en obediencia a su palabra. Y si tú sientes un vacío inexplicable en tu vida, déjame decirte que todos los seres humanos ya nacemos con ese vacío porque nacemos muertos espiritualmente, separados de Dios. Nuestra alma tiene sed. No busques en el mundo, no busques en las relaciones horizontales lo que solo esa relación vertical te puede dar. Tú necesitas a Cristo en tu corazón. Si conoces un ser querido que está luchando con adicciones, háblale de Jesús. No tengas miedo de invitarlo al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Solo Dios puede saciar la sed de nuestra alma. Solo Él llena por completo tu corazón.